Pues bien, una vez más estamos alegres, contentos y agradecidos del Señor por estar aquí estudiando estas clases que, como dijo Ariel, en este momento tratan sobre la negación y la distorsión de la divinidad de Cristo. Porque es un hecho que en el movimiento del judaísmo mesiánico hay quienes niegan rotundamente que Cristo sea Dios, creen que Cristo es el Hijo de José y de María, que el Señor escogió como Salvador. Sin embargo, con esa negación así de frente, tajante, no resulta engañosa, porque los cristianos creemos lo que decía ayer, creemos que Cristo es Dios hecho. Sin embargo, lo que más engañoso puede ser la distorsión de esa realidad de que Cristo es Dios, porque hay judíos mesiánicos que aceptan que sí, que Cristo es Dios, pero de una manera que no es bíblica. Al principio nosotros dijimos que íbamos a considerar en estos estudios la influencia que tiene y está teniendo la cábala judía en el judaísmo mesiánico. Y precisamente este texto que vamos hoy a repasar, porque esta clase ya la dimos, hoy son el repaso para las preguntas. Este texto de Juan 1:1 es uno de los que está distorsionado, o sea, está distorsionada la divinidad de Cristo en este texto de Juan 1:1 en el Código Real. Vamos a hacer las preguntas y a ver de qué manera podemos, supongo que, repasar lo que ya vimos para que no estuvieran aquí en la clase, porque a Dalis inician estudiando aquí y no poco tiempo. Vamos a ver, voy a la pregunta. Juan 1, ténganse en cuenta que estamos mirando una distorsión que hay, porque este señor que escribe el Código Real sí acepta la divinidad de Jesucristo, la defiende, pero es un Cristo cabalista, no es el Cristo bíblico el que él enseña. La primera pregunta dice, en Juan 1:1, según la versión Reina Valera, se usa la palabra verbo, que es una traducción de la palabra griega logos. ¿Cuál es la palabra que usa Dan Ben Abraham en el Código Real en lugar de verbo? O sea, en lugar de logos, ¿cuál es la palabra que usa? ¿Cuál es la dos? Dabar, como es una palabra hebrea, o Elohim, que es otra palabra hebrea. La pregunta es de Elsa. Elsa, ¿cuál de estas dos palabras es la que usa Dan Ben Abraham en el Código Real en lugar de verbo o logos? ¿Dabar o Elohim? Dabar. ¿Está bien, Elsa? Sí. Dabar. Usa la palabra dabar. Bueno, hicimos un estudio bastante detallado sobre el uso de la palabra dabar, porque realmente es una palabra que aparece hebrea en el Antiguo Testamento. Aparece en el Nuevo Testamento 1440 veces esta palabra hebrea, dabar, y aparece 240 veces como frase la palabra de Dios, el dabar de Dios. Entonces Dan Ben Abraham simplemente lo que hace es usar esa palabra, usarla, no aplicarle el significado que tiene en el Antiguo Testamento, usarla en sustitución de logos griego para crear ahí una teoría cabalística, como vamos a ver más adelante. La segunda pregunta es, dabar es una palabra hebrea que aparece 1440 veces en el Antiguo Testamento, cuyo significado es palabra, asunto o algo. Eso es lo que significa ahí. Por eso se usa diferenciadamente. En las filas aparecen los significados que da el diccionario Vine, en las columnas el uso de la palabra en el texto hebreo interlineal. Marque según corresponde. Quise dar un resumen, porque estudiamos muchos más textos, pero un resumen de lo que dice el diccionario bíblico de cómo se usa esa palabra en el Antiguo Testamento y los textos bíblicos donde ya se usa con ese sentido que dice el diccionario Vine. El diccionario Vine es un diccionario que expone las palabras hebreas y griegas del Antiguo y Nuevo Testamento con su significado y su uso. Es un diccionario muy bueno. Entonces aquí está lo que ustedes tenían en la pregunta. En la columna aparece el significado que da Vine, o sea, en las filas, en las columnas aparecen los textos
en el interlineal donde se aplica esa explicación del dicho. La primera dice, se refiere primero a lo dicho, a la palabra o enunciado en sí. O sea, ese es el significado que primero Biblia pone sobre el Dabar. Se refiere primero a lo dicho, a la palabra, a lo enunciado en sí. Vamos a ver dónde está esta respuesta, Sara. De las columnas, ¿a cuál de los textos bíblicos se refiere esa? La cuarta. ¿La cuarta? Y toda la tierra. ¿Cómo es? Y fue toda la tierra, lengua única y palabras únicas. ¿Está bien, Sara? ¿Qué texto es ese? ¿No fue cuando la torre de Babel? Con la Torre de Babel. O sea, cuando la Torre de Babel, que explica ahí en el Génesis que todos tenían una misma Dabar. Sencillamente ahí está Dabar. La misma palabra. La lengua ahí, una misma palabra, una misma manera de hablar. No hay ningún significado especial para designar al Mesías, es una palabra ahí común, que toda la gente hablaba lo mismo. Ahí se usa la palabra Dabar y ahí se. Vamos a ver en otro lugar donde se usa, puede referirse también al contenido de hablar, según Éxodo 8:13. Janel, ¿dónde está el texto bíblico que pusimos como? El primero. ¿Cómo dice? Démelo arriba. ¿Cómo dice arriba? E hizo Yahweh. Yahweh, según la palabra de Moisés. ¿Está bien? ¿Eh? Bien. Pues ahí hizo Yahweh, o Jehová, en Reina Valera, según la, ¿qué? Dabar de Moisés. Según la palabra, según la Dabar de Moisés. Vamos al otro texto, dice, el término puede indicar asunto, como en Génesis 12:17. Rosario, vamos a ver Rosario. El tercero, el término puede indicar asunto, un asunto como en Génesis 12:17. ¿Cuál? Léeme en cuál tú marcaste arriba. Y volvió Yahweh y golpeó. Ah, Y golpeó Yahweh. Yahweh Yahweh. a Faraón plagas grandes y su casa, por razón de Sarai, mujer de Abraham. ¿Está bien ahí? ¿Sí? Sí, Ajá, siempre está estoy bien. bien. Siempre. ¿Dónde está la palabra Dabar ahí? En ese texto. A ver si recuerdan. Sí, ¿dónde se usa ahí en ese texto la palabra Dabar? ¿Cuál es la traducción en español aquí de la palabra Dabar? Faraón plagas. No. Recuerden que Dabar significa palabra, razón, asunto. Por razón. Con razón. Es Por el razón de texto. Sarai, mujer. Es el texto donde dice que Dios envió plagas a Faraón, porque Faraón le quitó a Sara porque él pensaba que era su hermana, y entonces Dios le mandó plagas por razón de, por causa de, ahí es Dabar. La palabra Dabar significa por razón de o causa de la mujer de Abraham y de Sarai. Vamos al cuarto. Su uso más especializado son las crónicas Dabar de los acontecimientos en la historia de Israel, Primera de Reyes 14:19. Adales. Vamos a ver ahora. ¿Cuál de los textos que está arriba es? Y el resto de los hechos de Jeroboam, que guerreó y que reinó. ¿Está bien? Ajá. Los hechos, ahí es donde se usa la palabra Dabar. Los hechos, o los sucesos, o las crónicas de Jeroboam, donde quiera que ustedes leen en el Reyes o en Crónicas, los hechos de fulano, escritos en las crónicas, ahí se usa la palabra Dabar. Recuerden, 1440 veces aparece esta palabra en el Antiguo Testamento, pero siempre con un sentido común. Ni aún en donde se usa formando la frase palabra o Dabar de Jehová o de Yahweh, tiene un sentido mesiánico, en ningún lugar. Siempre se usa como un sentido común. Vamos a la última. Plantear un caso jurídico según Éxodo 18 y 16. ¿Sabe? Es la última. Dice, cuando es para estos asuntos, viene a mí y juzgo. ¿Está bien? Ok. ¿Dónde está la vara ahí?
Asunto. Quiere decir, esto como Moisés está explicando a Jetro lo que él hace con la gente. Dice, cuando ellos traen a mí un asunto, un pleito, un problema, yo juzgo y establezco las leyes. Cuando ellos traen a mí un dabar, ¿ves? Eso es la palabra dabar. Un asunto, pues yo entonces juzgo entre ellos. Bueno, esto ya digo, fueron algunos de los textos, digo unos cuantos más, del significado, del uso que tiene dabar en el Antiguo Testamento. En ningún caso, repito, dabar es Mesías. En ningún caso dabar es una persona. En ningún caso de las 1440 veces que hay en el Antiguo Testamento, dabar es una persona, como logos sí es una persona. Por eso no hay ninguna razón para usar la palabra dabar en sustitución de logos, porque logos sí es una persona, y una persona original. Está fuera del lugar. Entonces por eso decíamos que también Abraham usa la palabra dabar, la usa, para crear entonces un ser. Con esa palabra, él crea un ser que no es bíblico, porque en la Biblia no hay un ser, sino un ser cabalístico. Vamos a ver. La tercera pregunta, completa con la palabra que falta. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios no es un mero sonido, acento vocal, tono de voz, eco, timbre de cuerdas vocales. Elsa. Vamos a ver Elsa. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios no es un mero sonido. Sí. ¿Está bien? Sí. Un mero sonido. O sea, palabra de Dios en el Antiguo Testamento no es un mero sonido, es algo más que eso. La palabra de Dios es una acción de Dios, pero nunca una persona. Recuerden, ¿por qué fue formado el mundo? La palabra. Sea la luz, fuera la luz. Esa es la palabra, ¿ves? Una palabra creadora, una palabra que produce acción, pero nunca es una persona separada de Dios. ¿Ves? La palabra no es una persona separada de Dios. Dice, completa con la palabra que falta, es una causa eficaz, segura, cierta, eficiente, efectiva. Le toca a Yanelis. A ver si me acuerdo de la que yo puse. Me parece que es eficiente. ¿Eficiente? ¿Está bien? Ajá. Eficiente. No me acuerdo. En el relato de la formación del mundo, creación, fundación del universo, generación o producción, la palabra de Dios crea. Lo sabe. En el relato de la creación, ¿estás segura? Porque lo dijiste así, fue suavecito. ¿Está bien? En el relato de la creación. En el relato de la creación, la palabra de Dios crea. ¿Ves? Por la manera en que dijimos. La palabra de Dios no solo habla, también ejecuta. Expresa, también realiza. Expone, también crea. Dice, también hace. Describe, también trabaja. ¿Cuál es? Adális. La palabra de Dios Dice, también hace. ¿está bien? Sí. La palabra de Dios no solo dice, también hace. No solamente dice sea la luz, sino que Se hizo la luz. ¿No? Y como dice, sean los peces y las aves y siempre fue, los 7 días de la creación fue la palabra pronunciándose y la haciéndose. Ese también es el caso. Esa es la palabra, como el centurión que dijo, di la palabra, dilo, que se va a hacer. ¿Ves? Esa es la palabra de Dios, no solo dice, también hace. Pero recuerden esto, esa palabra de Dios en el Antiguo Testamento, dabar, nunca es una persona. Dice la palabra, ese texto tan lindo que repetimos a veces que la palabra, mi palabra no volverá a mí vacía. En ese texto dice la palabra que sale de mi boca, porque es una persona ajena, es la palabra que sale de él. Por mí una pregunta, Ajá. si alguien quisiera aplicar eso a Nuevo Testamento y decir que eso se refiere, ¿cuáles serían las, lo contrario para debatir esa idea? ¿Existe otro cúmulo de palabras que sea logo
en el Antiguo Testamento que refleje el hecho de que Jesús o Cristo es la palabra viva de Dios. En el Antiguo Testamento no aparece. No aparece. ¿No? Ni Dabar ni ninguna otra palabra. O sea que no hay razón para adjudicar todas esas palabras, como ya tú has explicado claramente. O sea que no hay razón para decir que eso se refiere a Cristo. Bueno, los primeros que buscaron, intentaron exponer eso, no fueron los mesiánicos, fueron los trinitarios. O sea, los creyentes de la Trinidad fueron los primeros que intentaron demostrar que el Dabar es, en muchos textos, como en algunos textos de Isaías y otros, es el mismo logo del Nuevo Testamento. No pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo. Ustedes, por eso estamos aquí. Ustedes recordarán que donde pudiera parecer que Dabar de Dios es una persona, los estudiosos, los que han profundizado en eso, dicen que no, que en el hebreo, en la poesía del hebreo del Antiguo Testamento, se personifican a cosas que no son personas. ¿Ve? A atributos humanos se personifican. La verdad se quedó en la calle. ¿Ve? O se quedó en la plaza, no pudo llegar. ¿Ve? Y así vimos varios textos donde la verdad, la justicia, la equidad, todas estas cosas aparecen como si fueran personas. Porque la prudencia, ¿se recuerdan esos textos, no? Que estudiamos? Porque son atributos del hombre que parecen personas. La poesía hebrea contiene eso, donde ciertos atributos se personifican, pero no existen como personas. Y es lo mismo ocurre con la palabra Dabar en ciertos textos, pero nunca se ha podido demostrar que eso se refiera o sea lo mismo que el logo del Nuevo. Porque la misma palabra logos en el Nuevo Testamento se usa montones de veces, pero no únicamente es donde se refiere a una persona. ¿Ves? En los textos de Dios. ¿Qué argumentan? Bueno, vamos a eso ahora. ¿Qué argumentan algunos estudiosos sobre la frase palabra de Dios o Dabar de Dios en el sentido de que parece una persona divina? Eso es lo que estamos explicando ahora. Vamos a ver. Que no tiene fundamento en el estudio del texto hebreo. No es más que un artificio poético de personificación. No es posible demostrar tal cosa. Con esas tres respuestas. ¿Sabes? No es más que un artificio poético de personificación. ¿Está bien? Eso es lo que estábamos hablando. Algunos han intentado, y digo, los primeros que lo intentaron fueron los trinitarios, porque si los trinitarios logran demostrar que en el Antiguo Testamento también aparece el Dabar de Dios como una persona, sería un triunfo para la Trinidad, para los que creen en la Trinidad, pero no lo han podido hacer, porque en ningún lugar del Antiguo Testamento significa eso. Es un artificio poético donde se personifica la palabra, el Dabar, pero no se personifica la verdad, se la justicia y tantas cosas. ¿Qué aducen como evidencia? Que los atributos humanos a menudo se separan de la persona y son objetivados como si tuvieran una existencia separada. Que los atributos divinos a menudo se separan de Dios y son objetivados como si tuvieran una existencia separada. Y que los atributos de la palabra a menudo se separan de la escritura y son objetivados como si tuvieran una existencia separada. Vamos a ver quién tiene la respuesta. Elsa. Los atributos humanos a menudo se separan de la persona y son objetivados como si tuvieran una existencia separada. ¿Está bien? ¿Entienden eso? Lo que estábamos hablando. Los atributos humanos, repito, la verdad, la justicia, la equidad, la prudencia, todas estas cosas se hacen objetos, como si fueran seres separados de la persona. Pero no, es nada más que una poesía, es una personificación poética. Según palabras de Dan Ben Abraham, vamos ahora al caso de por qué Dan Ben Abraham usa esta palabra. Según palabras de Dan Ben Abraham, ¿cómo fue que el Dabar de Hashem, o sea, la palabra de Hashem, la palabra de Dios se hizo? Vamos a ver. Dice, desciende del mundo superior al mundo inferior y se vuelve una realidad histórica en la persona de Yeshua. Desciende del mundo de Atzilut hacia el mundo de los seres humanos. O
pasa del mundo espiritual de la Ein Sof al mundo material a través de los canales de energía divina de las 10 sefirot. ¿Cuál de esas es la explicación que da Ben Abraham para decir que el Dabar de Dios, la palabra de Dios, se hizo hombre en la persona de Jesús? Ya lees. Esa fue la única pregunta que yo no hice. Me voy a contestar personalmente porque no me abrió el video. ¿No te lo entiendo? No. Le di, lo intenté. Oye, No sé o por sea, qué. ese video estaba en YouTube, no estaba en YouTube. No me abrió abrió uno primerito y le Entonces pulsa aquí. pulsa aquí, ahí le di nada. Y No. donde estaba también que decía pulsa aquí, le digo que me salía era lobos. Como si fuera la continuación, y yo volvía para atrás y volvía a lo mismo. Y digo, bueno, esa la voy a dejar y mira, Eso era un enlace a YouTube, o sea, porque vamos bien. oye, dice, A los demás les abrió, los que hicieron la letra, o sea, fue la única, pero el Papelito Morán no da para acá. Tú hiciste, No, decía un tú sí papelito, hiciste, pero lo que pasa es que el papelito se quedó pero a ti te abrió, los videos te abrieron. No tuviste problema con los videos. yo sí, a mí sí no me abrió. A mí no me abrió tampoco, nada más que la clase. A mí no me abrió Pero bueno, yo como no sé, dice Ajá, dice ¿cuál la es? respuesta, desciende del mundo superior al mundo inferior y se vuelve una realidad histórica en la persona de Jesús. Esa es textualmente, vamos a verlo más adelante, textualmente lo que dice Dan Ben Abraham sobre el Dabar. Que el Dabar desciende del mundo superior al mundo inferior y se vuelve una realidad histórica en la persona de Jesús. Es un concepto cabalístico. Vamos a ver por qué. Vamos a ver. Un breve repaso de lo que hemos dado. ¿Qué cosa es Insof? ¿Eh? Tú sabes de Cábala. Ein Sof es una palabra que significa el infinito. Bien, vamos a ver, yo quise repasar aquí con unos breves videos. Este señor se llama, ¿cómo se llama el señor? A ver, No me ¿cómo es su acuerdo, nombre? no sé. Hombres universitarios se han pasado. Ha escrito varios libros. Él tiene 4 Mario doctorados. Vive en Sabán. Argentina, ¿Eh? ¿no? Mario Sabán. Mario Sabán. No vive en Argentina, es argentino. O es argentino, pero Es un judío sefardita argentino. Mario Sabán. Es una persona muy preparada. Vamos a decir que es una persona muy de alto nivel académico, tiene 4 doctorados, escrito como 6 libros y es especialista en muchísimas cosas del judaísmo. Y entre sus especialidades está la cábala. Yo quiero ahora que ustedes puedan escuchar de qué cosa es el Insof. ¿Ven? ¿Qué cosa es el Insof? Traten de entenderlo. Es bastante sencillo de explicar. Entonces, lo que voy a hacer es explicar a gritos el concepto de cómo se crea el universo y a partir de cómo se crea el universo, qué es el árbol de la vida, y a partir del árbol de la vida explicar las diferentes dimensiones. Así que vamos entonces a el Ein Sof. Todo empieza aquí. En verdad, todo empieza aquí y todo termina aquí. Porque nosotros somos un sueño de Dios, estamos en una temporalidad. ¿Ok? El Ein Sof, ¿qué quiere decir Ein Sof? ¿Alguien sabe? Yo creo que aquí hay mucha gente que sabe qué es. Fíjense lo que él dijo al principio. Le va a explicar cómo se formó el universo. No es un acto de creación, por supuesto. La Cábala no dice que fue Dios en 7 días que creó todas las cosas, como dice la Biblia. Es nosotros somos un sueño de Dios, vamos a ver por qué somos un sueño de Dios, pero va a explicar ahí cómo fue que se creó el universo. Desde el Insof, desde el infinito. Y obviamente no es como dice la Biblia. El infinito. ¿Ok? No hay final. Muy bien. Alguien dijo no hay final, el infinito. ¿Qué es el infinito? Tenemos un problema para explicar el infinito, porque nosotros no tenemos una noción clara de poder vivir o poder percibir el infinito. El infinito tiene 2 características. No tiene tiempo, no tiene espacio. Como no tiene tiempo y no tiene espacio, nosotros no podemos tratar de entender lo que es el infinito desde nuestra percepción, porque nosotros siempre hemos crecido y siempre nos hemos desarrollado dentro del espacio y dentro del tiempo. Por tanto, decir infinito es conceptualizar algo no conceptualizable, con lo cual empezamos mal. ¿Por qué empezamos mal? Porque hay que tratar de entender algo que paradójicamente sabemos que realmente nunca lo vamos a entender. Por tanto,
La problemática es aquí hay el infinito y no podemos decir nada de lo que el infinito es. Solamente lo que podemos decir es qué hizo el infinito a partir de intentar crear algo. Y el infinito lo que hizo es retirarse, ¿pero de dónde? De sí mismo. Es lo que se llama, en la Kabbalah, lo de Isaac Luria, el proceso de Tzimtzum. Entonces dejan la fe en la palabra de Dios para inventar otra cosa. Dios no es reducción, es contracción. No es reducción, ¿quién dijo reducción? Okay, no es reducción, es contracción. El infinito sale de sí mismo. Sale de sí mismo y deja aquí un espacio vacío. Aquí entonces en este espacio vacío quedó lo que nosotros en hebreo llamamos Reshimó. Reshimó, la impronta o una energía más limitada. Por lo tanto, aquí tenemos algo importante cuando el infinito se retira de sí mismo. Cuando se crea un espacio vacío, porque por primera vez se crea algo que no es Dios. Es decir, el infinito que lo cubría todo, ahora aquí ya no está. Por ahora, ¿me van entendiendo cómo estamos? ¿Estamos perdidos ya? Claro. Hay gente con cara diciendo qué está pasando aquí. Yo veo gente con cara diciendo, ahora cómo escapo de esta conferencia. No hay escapatoria. Le dije al rabino Alem que cierre la puerta. En consecuencia, aquí se va a desarrollar la creación. Esto es nuestro universo. Nuestro universo, otros universos, todo lo que está. ¿Tiene la idea? De esa retirada de esa retirada del infinito, que para ellos les ponen el nombre de Dios. Se retira de sí mismo, deja un espacio vacío. En ese espacio vacío es que se forma el universo. ¿De qué manera se forma? Por el infinito. No sabemos si no hay otros vacíos en otro lado. Esto queda en el aire. Lo único que nosotros conocemos es este vacío porque nosotros es el vacío quiere ser llenado. El Ein Sof va a llenar el vacío, pero no puede llenar el vacío por completo, porque si lo llena por completo, ¿qué sucede? No hay más vacío. Quiere decir que el Ein Sof va a llenar el vacío, pero no lo va a llenar totalmente para que no desaparezca el vacío, porque si desaparece el vacío no puede dar más. Y el Ein Sof entonces entra sobre el vacío, porque le quiere dar para construir algo, entonces se ingresa. Esto en la Kabbalah nosotros le llamamos este ingreso el campo, la línea de luz. Esto lo llamamos el cabo. Digo algún nombre hebreo para, si alguno está familiarizado con la Kabbalah, sabrá de qué estamos hablando. El cabo. Entra entonces la línea de luz, entra la energía, pero ya con una característica. La energía no puede entrar al infinito. Tiene que entrar restringiendo. Y entonces se restringe. Entra 1000 km por hora, 100 km por hora, 10 km por hora, va entrando, pero se va restringiendo hasta que llega un momento donde ya no se puede restringir más y entonces la energía en su mayor restricción, eso nosotros lo llamamos materia. ¿Tienen esa idea? ¿Tú crees que cuando él se ponga a pensar solo, él mismo ni se crea su teoría? Sí, ellos se las creen. Ellos se las Sí, creen. en ese nivel que todos se creen. Eso es lo que se cree. Mira, Tienen base ninguna. vamos a ver qué significa eso, porque realmente hay que trasladarse un poco a la mente de esa gente para entenderlo, ¿no? Nosotros estamos muy penetrados, muy seguros, muy completamente poseídos de lo que dice la Biblia, de lo que dice el texto bíblico, y de ellos no salimos. Claro. Bueno, hay que irse un poquito a donde están ellos para ver qué quieren ellos decir con eso, porque ellos se creen eso, realmente se creen todo esto. Recuerden que esto es la influencia de la Kabbalah en el judaísmo mesiánico, porque este hombre también defiende el judaísmo mesiánico. Este señor es muy partidario de ver en Jesús, de Yeshua, es enviado por Dios para ser el Salvador del mundo. Él tiene un libro titulado así, Jesús, no cosa de Jesús. Pero bien, vamos a ver esto en una forma más gráfica. Dijimos que este era el ISO. Traté de representar ahí con una imagen que encontré en internet lo que es el ISO. El ISO es todo llenado. El ISO es el infinito, es Dios. No había ningún espacio donde él no estuviera. ¿Qué hizo, dice Sabán? Se retiró de sí mismo. ¿Ves?
se retira de sí mismo y deja un espacio vacío. Y entonces comienza a entrar, porque todo esto es una energía. El Ein Sof, el infinito, no es una persona. Eso tiene que estar claro. La Cábala, el infinito, no es una persona como lo es Yahweh o Yahvé o Jehová, Dios en la Biblia. En la Biblia, Dios, Yahweh, Jehová, como lo queramos llamar, es una persona que se comunica con los demás. Son demás seres que les habla, que actúa, que hace cosas. El infinito no es una persona, es una energía que comienza a entrar. Comienza a entrar en el espacio vacío que él mismo dejó, para dentro de ese espacio crear el universo. Creo que está segunda sabana en la cámara, en este espacio. Bueno, pues ahí están todas las galaxias, están todos los astros, todos los soles, todo lo que está en el universo es ese espacio vacío. ¿Ven? Ahí el infinito entró. Nuestras almas, nosotros, por eso decir que somos un sueño de Dios, nosotros somos también parte de esa energía. Nosotros tenemos Dios, porque somos parte de esa energía. Recuerden que la energía entra, se va restringiendo, se va restringiendo. ¿Qué quiere decir se va restringiendo? Este Ein Sof es absolutamente espiritual. No hay nada de material, ni nada de ser, ni nada de nada. Es total y absolutamente una dimensión espiritual, pero cuando va entrando se va limitando. En la primera limitación se forman seres, pero no son materiales, se forman los arcángeles. En las otras limitaciones se forman otros seres más pequeños, son los ángeles. Y en la otra limitación y en la otra hasta que llega a formarse la materia. Las rocas, las plantas, los árboles, nosotros, es la máxima limitación o restricción del Ein Sof, del infinito. Se convierte entonces la energía en algo material, esa es la teoría. ¿Tienen idea? Hay que trasladarse a la mente de él para entenderla. Pero Si no está trasladada a la mente de él, no se entiende. esa persona que seguían por la cábala, que son judíos. Joaquín, esa persona que tiene Dice, mejor no me traslado. esa persona que ese hombre como los que lo siguen, ¿no? Que son cabalistas, son judíos. Si la cábala es realmente judía. Ojalá. Ellos no creen en lo tanto que defienden los 5 libros de Moisés. Ellos creen en la Torá, pero dicen que la Torá es un código secreto que hay que interpretar. La Torá, como está escrita ahí, los 5 libros de Moisés, no es como está ahí. Son códigos secretos que hay que interpretar. Estas son interpretaciones de esos códigos. Entonces los códigos secretos precisamente la cábala. Uno de esos está. La interpretación. Pero bueno, ¿por qué no hace falta no hace falta trasladarse para creerlo? Pero trasladarse para entenderlo. Si no lo entendemos, vamos a encontrar con personas que se creen esas cosas y necesitamos Sí, es importante eso. que no es real esto. Uno no se traslada no para creer eso, sino para entender qué quieren decir con eso. Bien, ahora esa entrada del Ein Sof, del infinito al espacio vacío, se da de una manera. Él lo sigue explicando, pero él ya lo explica de una manera tan enredada que yo no quise ponérselo a ustedes porque no lo iban a entender. Se entra a través de usted. O sea, ¿qué cosa es? Todas llamadas 10 sefirot. Las 10 sefirot. La primera de arriba, estos círculos son, podríamos decir, condensadores de energía. Este primer círculo, que es la primera sefirot de las 10, se llama, ¿cómo se llama eso? Keter. Y la última se llama Malkut. Keter es el primer condensador que está conectado con el Ein Sof. Ahí todo es espiritual. Pero por estos canales, son 22 canales, va descendiendo la energía y se va restringiendo, se va condensando hasta llegar a Malkut, que Malkut es la materia, el mundo. Y aquí hay intermedios de restricciones. La materia se va restringiendo, vamos a verlo ahí en esta manera. ¿Ves? Va bajando, va descendiendo la materia a través de estos, ¿cómo se llama? Condensadores de energía y se va restringiendo hasta llegar a la materia. Pero no se queda ahí. Asciende.
asciende otra vez la energía hacia el Ein Sof. Asciende otra vez. Que es lo que ellos creen con las reencarnaciones. Cuando una persona está convertida en cuerpo ya y se muere, ese ser espiritual que tiene comienza a ascender otra vez hacia arriba. Esa energía vuelve a ascender y se vuelve a unir con el Ein Sof en total y absolutamente espíritu, hasta que vuelve a descender y se reencarna en otro ser. En esto se basa la teoría esa de la reencarnación, en que la energía de la Ein Sof, la energía divina, desciende y asciende constantemente, tanto en el universo como en las almas de las personas. Esta es la manera en que el universo funciona, según la Cábala. Que el Ein Sof, la energía divina, baja por estos canales y sube por estos canales hacia el universo. Vamos a ver qué nos explica este otro señor que también es un cabalista. Oigan bien. Judío también. Este es español. Así que vemos cómo la energía divina se va expresando, se va condensando hasta llegar a nuestro mundo. Y digamos, ¿Eh? ¿Está la luz verde o no? la raíz de todos los acontecimientos que ocurren en este mundo, en nuestra tierra, la raíz. Bien. Vamos a ver si se ve más. Así que vemos cómo la energía divina se va expresando, se va condensando hasta llegar a nuestro mundo. Y digamos que este mundo divino se va condensando de tal manera que llega a ser inteligible para nuestros 5 sentidos. Pero hay que saber que la raíz de todos los acontecimientos que ocurren en este mundo, en nuestra tierra, la raíz está en Olam Atzilut, en el mundo espiritual. Entonces vamos a ver, Keter, ¿qué es? Keter es la conciencia de Dios. Contiene todas las almas, contiene todos los archivos, contiene todas las informaciones de nuestras reencarnaciones. Es la memoria universal de todos los universos y de todas las dimensiones. Jochma, ¿qué es? Pues es el mundo de la sabiduría, es la conciencia del universo. Es un poquito más condensado que el mundo de Keter. Y finalmente, el mundo de Binah, llamado inteligencia, es decir, que es una inteligencia que hace posible la distribución y el tránsito de la conciencia divina hacia mundos más inteligibles, más comprensibles, hasta llegar a nuestro mundo que se llama Malkut. Si vamos a ver qué es Malkut, pues el Malkut somos nosotros, viviendo en un mundo físico. En realidad, ¿qué somos? Nosotros somos un archivo de la memoria de Akadosh Baruj Hu, de la memoria divina. Este archivo viene a vivir en un cuerpo, que somos nosotros. ¿Entendieron? ¿Me entienden? Las 3 primeras sefirot forman el mundo de Absolut, que es el mundo de la emanación. Es el mundo de lo puramente divino, donde principalmente se revelan los nombres de Dios. Ahí donde está el famoso misterio este del nombre, el
nombre tetragrammaton, que son 4 letras hebreas, todo eso es un misterio. Ese nombre aparece ahí. ¿Ves? Y aparecen otros nombres más, aparecen un montón de nombres, pero en ese mundo de Asilú es donde se descubre el misterio del nombre, que también los judíos mesiánicos, los judíos en sentido general, lo tienen como lo más fascinante, lo más ostentoso. Después existe el mundo de la creación, que es Beria, y en las otras 13 Sefirot, que es el mundo de los arcanos, que se van haciendo más condensados y se ponen los arcanos. El mundo de Yetzirah, que es el mundo de la formación, que es el mundo de los ángeles, y como decíamos, el mundo de la acción, o Malkut, que es el mundo de la materia, del hombre físico o del hombre material. Esa es la manera en que la energía entra, según Saban, al espacio vacío que ella misma creó a retirarse. Ahora vamos a ver a la Abraham. Yo quiero poner a la Abraham para que ustedes vean que él, su teoría del Dabar, la basa en esto. Por eso hacemos una influencia de la Cábala en Dan Ben Abraham. En el judaísmo no se usa esa terminología para explicar el Dios de Israel. ¿Saben cuál es la terminología que dice? La Trinidad. En el judaísmo no se usa la Trinidad para explicar al Dios de Israel. Usamos otro tipo de terminología. ¿Okay? Usamos el concepto de Ein Sof, que es uno de los conceptos más extraordinarios que existen. ¿Okay? Ein Sof. Usamos el concepto de las 10 Sefirot. 10 Sefirot. Y muchos otros conceptos que son extraordinarios y profundos. De un Mesías celestial cuya alma es una extensión de Hashem. El Mesías es una manifestación de la divinidad. Las almas de todo lo que venimos a este mundo proceden de un nivel inferior al alma donde procede Mashiach. El alma de Mashiach viene del mundo que en hebreo se llama Atzilut, que no es el mundo de la creación, sino el mundo de la emanación. El alma de Jesús. Porque mientras un sueño, mientras una revelación de Dios está en el mundo espiritual, está sujeta a la preservación de las leyes del mundo espiritual, donde la polilla no puede corromper, donde el ladrón no puede robar. Pero cuando el sueño pasa del mundo espiritual al mundo terrenal, cuando la visión es transferida de las esferas espirituales a tus manos, entonces estás sujeto a la acción humana. Piensa en la idea de Mashiach, en el concepto. El Mashiach es el Dabar de Hashem, es su plan escondido, es lo que estaba en la mente de Hashem desde la eternidad. Una vez que ese Dabar, una vez que ese plan desciende del mundo superior al mundo inferior y se vuelve una realidad histórica en la persona de Yeshua, ahí mismo comienzan los riesgos. ¿Está influenciado o no está influenciado también Abraham cuando usa la palabra Dabar? La palabra Dabar en el Antiguo Testamento no tiene ningún significado de persona. Él la usa porque es una palabra que aparece muchas veces y viene de acuerdo con lobo, porque lobo es también palabra. La usa para crear un ente, un ser cabalístico, no bíblico. No sé si entendieron la idea con esta explicación. Vamos a otra pregunta. Según el texto griego de Lucas y Mateo, ¿cómo fue que el Logo se hizo hombre en la persona de Jesús? Miren qué interesante esto. Según nuestro Nuevo Testamento, en el que creemos nosotros, donde se fundamenta nuestra fe, ¿cómo fue que el Logos, esa palabra griega que sí tiene que ver mucho con una persona ahí, se hizo hombre en la persona de Jesús? Marca las 5 frases que tienen que ver directamente con el suceso milagroso. Deja de temer, María. Llamarás el nombre de él Jesús. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Él salvará al pueblo de él de los pecados de ellos, por lo cual también lo engendrará los santos. Será llamado Hijo del Altísimo. Y José, el marido de ella, justo siendo, fue hallado encinta estando del Espíritu Santo, porque lo en ella engendrado del Espíritu Santo es, estando prometida en matrimonio la madre de él, María, a José, y llamarás el nombre de él Emmanuel. Son frases que sacamos del texto para demostrar, que marcaran ahí cuáles son las que tienen que ver
directamente con esa encarnación del logo, de la palabra. Vamos a ver, la pregunta es de Rosario. ¿Cuáles son las 5 frases, Rosario? Dime, ve diciendo la frase que hay ahí. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. ¿Ok? ¿Está bien? El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Es lo que dice, no fue que descendió un pensamiento de Hashem y que se fue bajando como una energía, que se fue transformando y que llegó a convertirse en una persona. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, sobre María. ¿Cuál es la otra frase? Por lo cual también los engendrados Por lo cual también los engendrados santos. La otra. será llamado Hijo del Altísimo. Ok. No es una extensión de Hashem, un pensamiento, un sueño de Hashem. Hijo del Altísimo. ¿Cuál es el otro? Fue hallada encinta estando del Espíritu Santo. Amén. Fue hallada encinta por una obra del Espíritu Santo, que puso un ser allí sin que interviniera hombre. Bien. ¿Y ajá, el otro? Así, cada 5 frases. Por lo que en ella engendrado el Espíritu es Santo. Esos son, están puestos así porque son Sí. directamente del griego, sin otra. Porque en ella engendrado del Espíritu es Santo. Amén. Eso es lo que dice nuestro Nuevo Testamento de cómo vino el Logos a ser hombre. Por obra del Espíritu Santo, en el vientre de María se engendró un ser que es hijo de Dios. ¿Estamos claros? Dice, escribe las 2 frases de Juan 1 y 14, las cuales demuestran que Cristo es Dios hombre, Dios hecho carne. Vamos a ver. Adalis, ¿cuál es la primera frase, Adalis? El verbo se hizo carne. ¿Esa es la primera frase? Dios era el verbo. Ajá, la primera frase es Dios era el verbo, Logos. Dios era el Logos. O sea, este Logos de Juan, que es palabra también, aquí en Juan es Dios. Es Dios. Ahora, ¿cuál es la otra frase? El verbo se hizo carne. Ese Logos se hizo carne. Tenemos razón los cristianos cuando decimos que el Logos, el verbo de Dios, es Cristo, Dios, hombre. Dios y carne. Dios hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su Gloria. Gloria a del Dios. Padre. Aleluya. Eso es lo que dice Mateo. Eso es lo que dice la revelación lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que vimos. Lo que dice Mateo, lo que dice el Nuevo Testamento griego. Gloria a Dios. No tenemos que estar influenciados por la cabra ni nada de eso. Pablo lo dice. Fábulas judaicas que se apartan de la verdad. Dice Pablo que llegará el tiempo que teniendo comezón de oír, se amontó. Comezón es como una habitación, ¿no? Sí, deseo de oír. Deseo de oír, de oír y de oír y deseo de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias que apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Esto de la cámara es una fábula. Es un cuento por ahí. Y está pasando. Desgraciadamente está pasando. Entonces, mire y mire. Yo estaba esta mañana preparando un estudio, todo un estudio que estoy preparando ahí, y dice que aquí en Estados Unidos ya el gobierno mesiánico cuenta con un cuarto de millón de personas. 250.000 personas aquí en Estados Unidos. No. Entonces son ya centenares de miles, son millones de personas oyendo eso Y y creyendo eso, basado muchas veces en fábulas, en cuentos. Porque no solamente es la cábala, el Talmud está escrito que tiene Pero predican el evangelio y no. ya, no, lo dice. No me recuerdo bien cómo dice ese texto de Mateo, pero en ese texto de Pablo, que dice que se volverán a la fábula. Darán el oído a la Ese verdad. es el Porque no carácter de quisieron- los hombres en los No, últimos tiempos. dice, no quisieron escuchar la verdad. Dios lo entregó. Sí, pero es que pero no quisieron escuchar la verdad, entonces escuchan la fábula. Dice así, que no, les dice la verdad, les predica el evangelio, les enseña lo que está escrito ahí, y no quieren creer eso. Y cualquier cuento, cualquier
si es mentira, las que vienen y van detrás de eso por la facilidad. Y eso que está ahí en el texto tan limpio, tan claro, hicimos una traducción directa aquí. Dios era el verbo, lo que dice textualmente en griego, y el verbo carne se hizo. Entonces pasan a una fase peligrosa que se llama fanatismo. No, ya el fanatismo sí. Con Dios y sus palabras no se fanatizaban, pero con esas cosas, esas historias y esos cuentos, se fanatizan. Sí, cuidado, no le diga nada que le da un infarto. Escribe abajo las palabras que faltan de este texto. El logos no es un pensamiento del mundo, a ver, le toca a Sara. El logos no es un pensamiento del mundo. Del mundo superior, No es un plan, oculto, no es una emanación, o una, extensión de Hashem. es Dios mismo Hecho carne. Es lo que dice la palabra. Dios mismo hecho carne. Yo voy a poner aquí una cosa en la clase pasada, porque el logo tiene una victoria final. No es el tabaco, no es ese plan oculto, escondido, que se reencarna. El logo tiene una victoria final según Apocalipsis. ¿Ven? Ustedes saben que en Apocalipsis también aparece el logo. En los textos de Juan es donde aparece esa palabra refiriéndose a Cristo. ¿Cómo dice? A ver, en Apocalipsis. Que un personaje, un caballo blanco, tiene escrito en su muslo un nombre que se llama el verbo de Dios, el logos de Dios. Ese tiene una victoria final. El logos de Dios, no Navarro, tiene una victoria final. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Con
Gracias. Todo coopera. Si queremos la victoria final, Gloria a Dios. no podemos movernos de la creencia que tenemos Aleluya. en nuestro Nuevo Testamento griego. Gloria a Dios. No las fábulas, no los cuentos, sino lo que dice la palabra de Dios. No podemos movernos de lo que dice la palabra de Dios. Cristo es el verbo, el logos, Aleluya. la Gloria a palabra de Dios. Dios, pero una persona. Ahí recibe una persona. Estamos firmes en eso, tenemos victoria. Porque al fin y al cabo le va a estar con todos los que están en la Amén. Gloria a Dios. Bendecido, vamos.